Hola, buenos días. Buenos días, amigos. Permitidme que me presente, algunos me conocéis ya. Soy Silvino Puig, director de Programación y Servicios Generales de Cines LIS. Dar la bienvenida a Benito Zambrano y a Fernando Franco. Y antes de darle voz a ambos amigos, permitidme que traslade los agradecimientos, como todas las semanas hago, pues a Oroneta Audiovisual por darnos soporte técnico desde nuestro departamento de marketing, a los socios del Cine Club LIS y socios LIS, público en general y a todos los empleados del cine, de los cuales estamos deseando poder volver a abrir nuestras puertas para ofrecer el mejor cine. Agradecimiento a la colaboración y participación de más cines del territorio nacional, Cines Alcázar de Plasencia, Aficine y Es Balears, desde la región de Murcia el Circuito Neocine, Cines Ortega y Avenida en Palencia, Cines Estrella de Ávila, Portugalete y Vizcaya con los Cines Bayonti, en Vitoria los Cines Florida, el Circuito Areto de Guecho, Durango, Calahorra, Puente Genil y Arcos de la Frontera. En Donostia el Grupo SADE, en Madrid y Barcelona Renoir y en Madrid y Barcelona también los Cines Verdi. Nada, explicaros la mecánica, como todas las semanas tenéis una parte de chat donde podéis saludar, participar. Hay una parte de preguntas, las preguntas más votadas, si no se les ha hecho al director o a organización, moderador, la más votada se la trasladaremos al director. Hay una parte de encuestas que os invito a que participéis porque nos ayudáis a conocer un poco más vuestros gustos y preferencias. Y por último, nada, comentaros un poco la biografía de Benito Zambrano. Pues él es lebrijano, es de Lebrija. Es una persona muy querida en aquel territorio, bueno, en España también, por supuesto. Fue estudiante de arte dramático en Sevilla y se graduó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba. Su película Solas obtuvo 5 premios Goya: Mejor Dirección Nobel, Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Actor Revelación, Mejor Actriz Revelación y Mejor Guión Original. En 2005, curiosamente, también se adaptó la película al teatro. Entre otras películas está Padre Coraje, Habana Blues, La Voz Dormida y Intemperie. De La Voz Dormida, deciros que sabéis que ganó 3 Goyas: actriz de reparto, actriz revelación y canción original. Intemperie, pues obtuvo 2 Goyas, guión adaptado y canción original. De Fernando Franco, es crítico de cine, fundador y técnico del Festival Internacional de Premios Tirants del 97 al 2009, más de 500 artículos en el Cine Diario Levante, periódico líder en la Comunidad Valenciana, y desde 2006 coordina en Radio Levante FM todos los viernes un programa dedicado al séptimo arte. Por sus medios ha entrevistado a Claude Chabrol, Costa Gabras, los hermanos Dardenne, a los oscarizados Fernando Trueba y José Luis García y Juan José Campanella. Actualmente presenta y modera las sesiones de Cine Club LIS. Pues nada, ya he hecho las presentaciones. Doy paso a Benito. Benito y Fernando Franco. Benito, muchas gracias porque sé que hoy te ha supuesto un esfuerzo suplementario estar con nosotros por unos temas de desplazamiento tuyo y de verdad que estamos súper agradecidos a que hayas respondido también a nuestra invitación. Nada, os dejo ya que entabléis conversación. Benito, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio poderte escuchar. Es un privilegio que dura ya muchos años, desde hace 20 años que te conozco, cuando se impactó en las pantallas españolas un fin de semana la película de un desconocido, de un director novel que se llamaba Benito Zambrano y que le encantaba a todo el mundo. Tuve la oportunidad de entonces conocerte y presentar la película a los espectadores en Valencia. Y desde entonces pues sigo tu carrera con admiración, con cariño y con reconocimiento, porque haces un cine social, un cine que piensa perfectamente, piensa con el corazón en todos nosotros. Me siento identificado cuando veo tus personajes. Y bueno, pues recordando que entonces eras un desconocido, inmediatamente empezamos a ver de dónde venías. Sabíamos que estabas en San Antonio de los Baños, y que ya entonces habías hecho un mediometraje que se llamaba El Encanto de la Luna Llena, que ya daba el perfil de lo que iba a hacer más adelante Benito Zambrano, que iba a triunfar esa fue la primera campanada, iba a triunfar en Berlín con el premio más preferido, el más buscado por los directores, que es el premio del público. Y entonces llegas a Solas, y Solas es algo que no podemos olvidar, la volvemos a ver. Hay muchos descubrimientos con Solas, se descubren actores, se descubre a un guionista, en este caso
Benito Zambrano, se descubre una nueva forma de hacer cine. Cuéntanos un poco cómo viviste ese primer momento de que te dijeran que ganabas el premio del público en el Festival de Berlín, el más preciado para todos los directores. Me imagino que todavía lo recordarás, ¿no? ¿Cómo te lo dijeron y en qué instante? Bueno, sí, bueno, buenos días a todos y a todas, un gusto estar y sobre todo felicitar a Silvino y a los Cines por esta iniciativa. Me parece muy bonito el poder hacer este tipo de cosas y de actividades, sobre todo en estos 2 meses y medio que llevamos ya de confinamiento y de esta crisis por culpa del COVID-19. Los que hayáis tenido una pérdida, pues mis condolencias y mi más sincera ánimo a los que hayáis sufrido directamente el tema del COVID, ¿no? Y lo siento mucho y bueno, vamos a ver si nos recuperamos y salimos bien de esto. Bueno, pues dicho esto, sí recuerdo, bueno, fue una cosa tan importante en mi vida que obviamente es difícil que se me olviden, ¿no? Podría estar hablando horas y horas de detalles, depende de qué, ¿no? Pero bueno, tampoco por ir rapidito, ¿no? Por si podemos hablar de muchas cosas hoy. Bueno, para empezar, Sola, pues fue un guión que incluso os cuento que yo lo escribí con la intención, me resultó bastante fácil porque era algo que tenía que ver mucho conmigo, con mi mundo, con mi vida, y me resultó bastante fácil escribirlo y casi lo hice con la intención de que fuera un proyecto, bueno, como una especie de ejercicio. Tenía que demostrarme, yo me gradué de guión, pero no escribí un guión de largometraje durante mi año de estudio en la Escuela de Cine y me propuse que yo tenía que demostrarme mismo que yo era capaz de escribir un guión. Bueno, ese fue el primer ejercicio y de que quería terminar ese guión, no lo podía dejar como había hecho otras veces de haber empezado cositas, ¿no? Que suele ser muy, muy frecuente, ¿no? Tuvimos un curso con García Márquez en el segundo año de estudio, un taller de 2 semanas, y se me quedó grabada una frase que dijo Gabo, que dijo García Márquez, que él conocía a muchos escritores de principios de historias, ¿no? Es decir, que es verdad, todo el mundo empezamos un libro, empezamos un cuento, empezamos una novela, empezamos un guión, una obra de teatro, un cuadro quizás, pero no lo terminamos, ¿no? Y suele ocurrir, ¿no? Entonces, es verdad que eso se me quedó grabado y yo me propuse, yo tengo que terminar este guión de Sola, me tengo que demostrar a mí mismo que puedo escribir un guión, que tengo algo que contar, y ese es el principio, ¿no? Entonces, las primeras versiones del guión de Sola yo lo terminé en Cuba, en La Habana, cuando cuando me gradué, y volví a España pues con mi maleta vacía de todo, de ropa, de todo, pero venía con 2 cosas muy valiosas para mí, bueno, 3 muy valiosas en aquel momento, que eran mis 2 cortos que hice allí en la Escuela de Cine, El encanto de una llena, que después tuvo varios premios y me permitió vivir un tiempo de los dineros de los premios, y 2 proyectos, que era Habana Blues y Sola, eran los 2 proyectitos que yo me traía en la maleta, y el guión de Sola prácticamente terminado. Cuando llegué a España lo reescribí y empecé a buscar durante creo que fueron casi 4 años o 3 años y pico buscando productor, y claro, era un proyecto muy complicado. Yo sé que era un proyecto muy complicado verlo desde el guión, ¿no? Entonces, cuando ya por fin conseguimos encontrar un productor, que en este caso Antonio Pérez, Maestranza Fildes, también andaluz, ¿no? Yo creo que cuando él vio, pues quizás como andaluz y como hombre también nacido en pueblo, pues entendió mejor que nadie lo que yo estaba intentando contar ahí en ese guión, y fue el que decidió tirar para adelante con el proyecto, ¿no? Y sacarlo para adelante, ¿no? Como una película de nuevo realizador, con una subvención en aquellos años creo que eran 125 millones de pesetas, imaginaros, es decir, menos de 1 millón de euros, desde ahora, y con eso había que hacerla. Y había que hacerla en Sevilla, porque era donde queríamos hacerla, con actores andaluces, en andaluz, y con los recursos que había. Entonces, claro, fue una película que la hicimos muy, no clandestinamente me refiero, en el sentido de casi la estábamos haciendo sin que nadie supiera nada. Era una película pequeñita de un director desconocido absolutamente, en Sevilla, que no se hacía cine, que se hacía una película, en aquel momento en Andalucía se hacía una película cada, si no recuerdo mal,
una película cada año y medio. Es decir, teníamos un promedio de menos de una película por año. Es decir, apenas había industria, es decir, los últimos años se había hecho muy poquito. Pilar Tabra había hecho Yerma, un par de años antes Juan Sebastián Ballé había hecho Belmonte, es decir, apenas se hacía cine. Lebrón estaba haciendo películas, aquellas que hizo de flamenco, con Saura. Es decir, había muy poca gente haciendo cine, entonces, bueno, tuve la suerte de encontrar al productor que más activo estaba a nivel de ficción, de ficción para cine, que es Antonio Pérez, Maestranza Film en aquel momento. Y como os cuento, era una película que nosotros hacíamos muy casi sin, bien, con los medios que había, pero siempre muy preocupado y voy diciendo, bueno, esta película, ¿dónde va a ir, no? Y de hecho, el rodaje fue para mí muy duro, ha sido el rodaje más duro, porque todos los días se me quedaban cosas y yo estaba sufriendo mucho porque yo pensaba que no estaba haciendo la película que yo quería. Bueno, pues cuento esto porque, claro, cuando de pronto el productor dice, vamos a intentar terminar el montaje, nosotros terminamos de rodar, creo que fue finales de octubre, creo recordar, Berlín es en febrero, es decir, había muy poco tiempo, y el productor se empeñó en que teníamos que intentar hacer lo posible para llegar a Berlín. Yo en aquel momento pensé, está loco, este productor está loco, ¿cómo se le ocurre pensar que podemos ir a Berlín con una película como esta? Es una película pequeñita, es una película que la estamos haciendo, y además yo estaba muy descontento porque creía que no había hecho la película que quería, es decir, yo había con actores De actores desconocidos. desconocidos, ¿no? No es que es Claro, el y todo director, sino esto todos los actores. me hacía pensar bueno, que era una locura ir a Berlín con él. Y efectivamente hicimos un primer montaje muy rápido. Otra cosa loca que se le ocurrió a Antonio, el productor, es vamos a doblar al alemán la película, porque si la ves con subtítulos no es lo mismo. Y yo digo, Antonio, ¿cómo vamos a doblar la película? Y tú estás loco. Y dice, no, buscamos a dos alemanes, dos chicos que estaban estudiando español en Alemania, un chico y una chica, y ellos mismos doblaron, pero doblar es como si fuera, como si lo hiciera una máquina de esto, bla, bla, bla. Ellos no tenían, ni eran actores ni tenían ninguna gracia. Para empezar, los dos pobres míos. Bueno, pues doblaron, hicieron todos los textos de los personajes masculino y femenino como una especie de audio descripción, y así vio el Festival de Berlín una copia que no era ni un montaje definitivo. Y cuando me dijo Antonio Pérez que la habían elegido, yo digo, ¿cómo? Hostia, pues va a ser que entonces hemos hecho una película que merecía la pena. Va a ser que todo lo que ya la sensación, claro, yo lo que tenía era una sensación, el miedo al fracaso, esa angustia de cuando uno está tan metido dentro de algo, uno no ve realmente a veces lo que está haciendo. Yo no tenía experiencia, mi primera película, y como digo, la tuve que rodar tan rápido que yo y dejando cosas por detrás, que yo pensaba que no estaba la película que yo quería. Pero cuando dijo que Berlín la quería, pues pensé, pues sí, va a ser que hay algo, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya trabajamos de una manera muy intensa, porque había que llegar en febrero al Festival de Berlín. Íbamos a la sección de panorama, obviamente no íbamos a competir con el Poderoso, pero íbamos a por lo menos estar en Berlín, que era importante para mí, porque yo pensaba, digo, bueno, esta es una película pequeñita, a ver si tenemos suerte, la ven 30, 40.000 espectadores, se puede estrenar un poquito, el productor que no pierda dinero, y eso me permitía seguir mi carrera y hacer Habana Blues, que era el siguiente proyecto que tenía firmado con Antonio Pérez. Pero siempre pensando que iba a ser eso, es una peli, digamos, como para un poquito, para dar el saltito. Bueno, Una etapa. llegamos a Berlín, y en la primer pase de la película yo me sentí muy mal porque yo creía que no había hecho la película que quería, todavía seguía con ese miedo, y cuando vemos el primer pase de la película en Berlín y la gente reía, se emocionaba, y el aplauso que nos dieron al final, y cuando la vimos allí fue cuando digo, ostras, pues sí, aquí hay algo, esta película tiene algo. Y los demás días fuimos viendo la película, por eso antes cuando habéis puesto el vídeo yo lo tengo muy claro, las películas se terminan de hacer en los cines. Es donde el último corte lo dice el espectador cuando sale de la sala de cine, te aplaude o no te aplaude. Ahí justamente es cuando se termina una película, porque es cuando se termina el sentido, el significado de lo que es el cine. Nosotros vamos al cine, y cuando nosotros estamos rodando decimos que vamos a rodar, pero cuando la película decimos vamos al cine es donde realmente el cine es cuando el espectador ve. Es decir, una película no existe si el espectador no la ve. ¿Sí? Como un libro no existe si nadie lo lee. En su fantasía existirá el creador, la creadora.
pero en el fondo somos actos de comunicación y si al otro lado no hay, en realidad es una masturbación, ¿no? Más intelectual si tú quieres, pero en el fondo el acto de hacer el amor con el espectador de cualquier manifestación artística para mí está en el sitio, en una sala de concierto en directo y en teatro en directo, que es lo más maravilloso del mundo porque tiene al espectador enfrente, y en las salas de cine cuando compartes tu película. Ahí el espectador la significa, la resignifica, le da los valores, y yo viendo a la gente en Berlín, viendo la película, fue cuando empecé a sentir de verdad, por los comentarios que la gente hacía, por lo que la gente decía, yo empecé a sentir que efectivamente el espectador me la estaba recontando la película y que entonces la película tenía las cosas que yo pensaba que tenía que tener. Es decir, cuando la gente me hablaba de la soledad, del amor, la ternura, es que eso es lo que yo buscaba, pero yo pensaba que la había perdido en el viaje, ¿vale? Entonces, esa fue para mí la gran maravillosa experiencia de ver la película con público, que la gente me la significó, me la entendió y sobre todo me hizo tener la tranquilidad de que había hecho algo que merecía la pena. Ya después que nos dieran el premio del público fue ya lo más grande, porque obviamente nosotros llegamos un poco a Berlín por la puerta pequeña. Aquel año había 4 películas españolas muy importantes. Estaba la última, creo que no sé si fue la última de Ricardo Franco, no sé si fue Lágrimas Negras, no recuerdo bien. Fue también La niña de tus ojos, película de Fernando Trueba con Penélope Cruz. Fue Entre las piernas creo que de Gómez Pereira con Carmelo Gómez y Bardem. Y fue Ventura Pongo, una de sus películas. Eran 4 grandes directores con grandes películas y nosotros íbamos con sola, ¿no? Y resulta que de la única película que se habló fue de la nuestra. Y cuando nos dieron el premio al público, pues imaginaros cómo nos sentimos. Pues si esto es el cuento de la Cenicienta, ¿no? Esto es como que vino la hada madrina y nos dio un premio. Yo creo que nosotros hicimos un poquito de... Pero es el momento de la Cenicienta en que aparece ya la princesa, porque nada más tener el premio del público, se estrena en España y se disparan las taquillas y el público español empieza a disfrutar y llegas a hacer récord de taquilla. O sea, el premio del público no solamente es en Berlín, sino que se hace internacional. Porque la película tiene muchos descubrimientos. El personaje, ella, la protagonista Rosa, su hija, que también vive soledad con unas diversas adversidades. Y bueno, también se descubren muchos intérpretes que no eran conocidos, ¿no? Carlos Álvarez Novoa, que es un estallido, aparece Dechen, aparece Ana Hernández, pero la más importante de todas, que luego ganaría un Goya con tu película, es el caso de la intérprete de Rosa, a Galeana. María Galeana tenía un problema personal en ese momento. Ella no podía hacer cine, ella tenía la vocación de hacer cine, salía como personaje muy alejado de las escenas, siempre muy breves, porque tú la conocerás, en su casa, sus hijos veían muy mal que ella se dedicara a la actuación. Ella en realidad era profesora, era en un instituto, era profesora de historia, una carrera amplia ya y muy reconocida académicamente, y sus hijos decían, pero ¿cómo se te ocurre ir a hacer esas cosas de teatro y de cine? Y bueno, la cosa vino que gracias a ti, entonces llega una nueva estrella al cine español, que es María Galeana, porque luego ha hecho muchos protagonismos. Cuéntanos un poco cómo convences a esta mujer tan alejada de la pantalla como protagonista para que haga precisamente el papel principal. Bueno, la historia del casting de Sola es muy curioso. También porque, claro, yo con Solas aprendí todo y todo pasó y muchísimas de las cosas que yo viví con Solas, pues claro, mi primera película, ¿no? Y dentro de ella el casting. Bueno, yo el casting, a los 3 personajes protagonistas, digamos, de la película, prácticamente les dije que no en el casting, ¿no? Primero, porque yo tenía muy metido en mi cabeza, que claro, es el problema de cuando llevas muchos años con un proyecto de una película y eres un director novel, porque te empeñas en querer hacer tu película, tal como tú la tenías en la cabeza y no te das cuenta, como me dijo el director de producción un día ya, cuando ya estaba yo ofuscado pegándome un chocazo contra la pared porque no creía que no estaba haciendo la película que debían, va y me dice, Benito,
tú no vas a hacer la película que quieres, tú vas a hacer la película que puedes, ¿no? Esa fue la que me dijo Eduardo Santana, el director de producción, entendiendo a que fuera listo y supiera ver cuál es la realidad, porque al fin y al cabo, cuando vas a rodar una peli, tú puedes llevar muchas cosas en tu cabeza, pero y un guión. Pero cuando ya te enfrentas, primero, cuando no te enfrentas, cuando ya entras en un equipo de trabajo con gente y ya aparece un director de fotos, aparece un montador, va a aparecer una vestuarista, una maquilladora, es decir, va apareciendo todo el mundo, el equipo de arte, ¿no? La directora de arte, el director de arte en este caso. Todos son creadores también de una película. Entonces todos van a aportar, todos van a apropiarse de la película y todos van a hacer que la película sea mejor película, van a trabajar en esa dirección. Y eso lo fui aprendiendo. Y claro, los actores, yo sabía lo importante que eran los actores, siempre lo supe. Yo estudié interpretación, muy mal actor, por cierto, no aprobé interpretación, lo tuve que dejar porque era muy malo, pero sí aprendí y sí tenía muy claro la importancia de los actores. Por eso, para mí fue muy importante el trabajo de casting y estuvimos mucho tiempo buscando. Claro, ¿qué pasaba en el año 98? Vamos a ubicarnos. Año 98 en Sevilla, donde apenas había, primero no había industria de televisión, se estaba haciendo, creo, la primera telenovela, digamos, para televisión, que era, creo recordar, Plaza Alta, me parece, y apenas había nada, no se estaba haciendo casi nada de cine, por lo tanto, la mayoría de los actores que querían vivir de su trabajo como actores, sobre todo en cine, pues todos se venían para Madrid desde muy joven. Caso de Juan Diego, el caso de Antonio Bandera, el caso de María Barranco, en fin, y el caso de que la mayoría de los actores andaluces como periféricos. Todo el mundo se tiene que ir a Madrid a buscarse la vida y claro, al final termina uno pues olvidándose un poco de su acento y tal. Nosotros queríamos hacer la película en Sevilla, entonces empezamos a buscar a ver qué actor había en Sevilla. Y nos encontramos que para el caso del personaje de la madre, que yo quería una mujer mayor de 70 y pico de años, viejita, arrugada, ya una mujer que se va a morir al final de la película prácticamente, que está enferma y que se va a morir, no había actrices de esa edad en Andalucía. No había actrices de más de 60 y pocos años. Claro, ninguna respondía al perfil. Además, yo la quería enjuta, seca. Era mi idea, ¿no? Una mujer muy de la Andalucía profunda, ¿no? Vestida de negro, ¿no? Casi muy lorquiana. Era la madre, ¿no? En ese sentido. Y no había actrices de esa edad. Cuando me presenta Antonio Pérez, me dice, mira, María Galeana es una actriz que tiene una cierta experiencia en cine porque ha hecho muchas pequeñas cositas. De hecho, está en Belle Époque, en El Palomo Cojo, ahí haciendo siempre pequeños personajes, había hecho hasta entonces, y es de Sevilla, conócela. Bueno, la conocí cuando la vi, pues en aquel momento María Galeana pues estaría en torno, todavía no se había jubilado, pues tendría que tener 60 y pocos años, 62, 63, 64, no andaba por ahí, además ya estaba gordita, sanota, una mujer bien, y una mujer con mucha, ella es una mujer fuerte, tiene cara de pueblo, pero es una mujer de mucha personalidad y una mujer brillante, inteligentísima y con un sentido común que te apabulla, ¿no? Entonces, yo cuando la vi digo, mira, no reúnes el perfil para nada de lo que yo quiero. Tengo que seguir buscando otra actriz. Y bueno, Benito, lo que tú veas, ¿no? La conocida. Pero le pedí, por favor, léete el guión, que me gustaría saber tu opinión, porque como actriz, como persona y tal, solo por si me puedes ayudar siempre a mejorarlo. Total, le dejé el guión y al día siguiente me llama emocionadísima y me empieza a contar el guión ella. Me empieza a contar la historia de tal manera que yo decía, creo que no voy a encontrar ninguna actriz en el mundo que entienda tan bien como María Galeana entendió el personaje. Y yo le dije, María, hija, es que yo tengo un problema, para mí me das demasiado todavía joven. Y dice, bueno, si tú quieres, hagamos pruebas. Y yo, vale, venga, no tenemos nada que perder, era verano, ella ya no tenía clases, se iba a ir a su casita de la playa y no le importaba quedarse, estamos hablando del mes de julio, que hay tremenda calor en Sevilla en julio. Bueno, pues ella vino al día siguiente a la prueba y vino vestida de negro con un roete y ya metida en personaje y de pronto había envejecido 10 años. Y de pronto empezamos a hacer las pruebas y la dejé, empezamos a jugar, a improvisar y era increíble porque decía, no tiene el exterior del personaje, pero tiene todo el interior que tiene que tener el personaje. Por lo tanto, ¿qué más da que sea? Te digo, y además tampoco tenía más elecciones, si os digo la verdad,
no tenía ninguna otra opción. Era ella o ella. Y así fue como decidimos, pues venga, vamos a tirar para adelante. Con Carlos Almodóvar pasó lo mismo. Yo estaba buscando un viejo sevillano con bigotito, muy rollo de ABC bajo el brazo, un tipo sin saboriote, secote, de bigotito y tal, cual, en fin, tipo antipático, digamos. Era al principio el perfil del personaje. Y resulta que cuando empiezo a buscar actores me pasaba todavía peor. Que en toda Sevilla, bueno, y preguntamos en toda Andalucía, no había actores de más de 70 años que fueran andaluces. Solo en aquel momento estaba viviendo en Sevilla, de casualidad, bueno, porque estaba casada con una andaluza, Joan Dalmau, que estaba viviendo allí, catalán, actor maravilloso catalán, Carlos y Paco de Oscar, que toda su vida había hecho su carrera fuera de Andalucía, era de Sevilla, pero se había hecho toda su vida trabajando tal, pero que se había jubilado, se había venido a vivir. Pero cuando hablaba, su acento obviamente no era andaluz, era tal, ¿no? Y yo entonces tenía 3 actores, un asturiano, uno de Sevilla que había perdido el acento y un catalán, para 2 personajes. Era el padre de ella y el viejo. Y digo, pues sí que lo tengo cada vez más difícil. Y entonces fue cuando empezamos a decir, no, el Jean Dalmau se me iba a un personaje que no tenía nada que ver, no me venía bien. Paco sí tenía esa presencia de hombre que yo quería, tenía esa mirada dura, fuerte, y como tenía poquitos diálogos, le pedía a Paco, por favor, tú intenta recuperar el andaluz, porque tú eres un viejo de pueblo. Así que sin exagerar mucho, sin que se te note mucho, intenta quitar, rebajar todo lo castellano y saca, digamos, el andaluz que eres, ¿no? Y como tenía poco texto, pudimos trabajar. Pero el otro personaje era súper importante. Entonces, cuando yo hablo con Carlos, le pido 2 cosas. Digo, Carlos, tú puedes hablar en andaluz y te puedes quitar las barbas, porque yo siempre pensé que con esta barba tú no me bigotito. Y me dio 2 cosas. En la honestidad de un actor, que eso no lo he visto nunca. Me dijo, mira, si me quito la barba, ya no soy el viejo que tú ves. Porque era más joven con María Galeana. En aquel momento, Carlos todavía no llegaba a los 60 años. Si me quito la barba, parezco tal. De hecho, lo veis en la película La novia, que está excelente sin barba, la película que hizo Pablo Ortiz, y podéis verlo ahí, ¿no? Y ya habían pasado muchos años. En este caso, no tenía ni 60 años. Digo, bueno, y ahora me dice, la segunda cosa importante, mira, Benito, yo no soy andaluz. Yo cuando trabajo en teatro, trabajo en castellano, cuando hago cualquier cosa, pero si yo tengo que ser andaluz, se va a notar falso. Se va a notar falso. Y digo, no. Y entonces digo, pero es que yo, con esa barba, si tú me hablas en castellano, es como si tuviera a Fernando Rey hablándole a su criada, y yo no quería esa relación de personaje. Yo quería dos seres humanos en sus soledades, con sus cosas, que no pareciera que era el señorito, sino, bueno, pues ahí fue que la decisión fue, yo hablando, digo, no, yo necesito que este personaje tenga acento, que no se me vaya a un rollo de, bah. Efectivamente, me dice, mira, yo el único acento es el asturiano. Y digo, pues sí que estamos bien, lo vamos empeorando. Porque coño pinta ahora un asturiano y ahí. Bueno, el caso es que, bueno, vamos a intentarlo. Al día siguiente lo mismo, buen actor, vino con un traje de chaqueta así muy viejo, vino ya trabajando el cuerpo y vino trabajando su acento, así del mundo pueblo asturiano. Él mismo reescribió parte de la escena y a partir de ahí, cuando los puse a los 2 a trabajar, a él y a María Galeana, fue increíble. Ya, digo, estos 2 viejos no los separo yo ni muerto, porque aunque ninguno de los 2, vuelvo a repetir, tenía el exterior que yo había pensado, los 2 tenían el alma y la emoción que yo quería en la película. Y los 2 juntos era una cosa muy bonita. Y ya con Ana Fernández, pues lo mismo. Yo la vi la primera vez, ella venía vestida muy guapa, yo ya la conocía de Canal Sur, porque trabajamos, ella era la chica del tiempo cuando yo trabajaba de cámara en Canal Sur en el año 91, 92, y claro. Y gana el actriz revelación, Ana Fernández, yo que no nadie tengo se una la chica esperaba. bonita para ese personaje, pero nada, cuando ella empezó a hacer las pruebas, ya fue increíble. Se transformó, cambió y ya tenía una energía especial, una fuerza increíble que era para el personaje. Y cuando ya los ponía a trabajar los 3 juntos, con Carlos y con María, para ver los ensayos, resulta que eran maravillosos. Benito, pero vamos a acercarnos más al tiempo actual. Tú haces ahora recientemente una película que ha estremecido a todos los espectadores,
porque eres capaz de crear una atmósfera que es muy difícil en el cine, crear la atmósfera del calor, de un secarral, de una extinción al sur de España. Es el año 1946. La película arranca situando al espectador en el tiempo y el lugar lo planteas tú. Y ahí hay dos cosas muy difíciles. Una, que tú consigas que el espectador entienda que hay 40 grados de temperatura, que no se puede vivir debajo de ese sol, en esa extensión, en esa llanura, que no sabemos dónde está, que la situamos al sur de la península, pero no sabemos dónde, donde es difícil vivir y trabajar. No hay ley, la ley es un cacique, una especie de alguacil que dispone del trabajo de los demás, incluso de la vida de los demás. Y no solamente tienes que resolver ese problema de la creación de la atmósfera, sino también enseñar a los actores. Tienes a Luis Tosar en esta película, en Intemperie, que él es una persona que tiene que hacer de un cabrero, y tienes a un niño de apenas 10 años, que es el protagonista y que no es actor. Él no ha hecho tampoco interpretaciones, y sin embargo tú le tienes que enseñar. Y trabajas con él, por lo que he visto yo de los reportajes que se han hecho de la película. Tú personalmente trabajas para conseguir que el niño sea el protagonista de la película. Cuéntame un poco la experiencia esa de poder conseguir hacer Intemperie, que es una de las obras maestras que pasará el tiempo y cada vez será más recordada porque será nuevamente. ¿Cómo es la aventura de Intemperie? Creo que no. Porque le enseñas a actuar al niño, ¿no? El niño no tenía experiencia como actor. Son muchas cositas las que vas comentando y la verdad es que daría para hablar una larga charla, ¿no? Por la cantidad de cosas también que han ocurrido y que yo he aprendido, ¿no? Intemperie para mí es un proyecto muy difícil de hacer y muy complicado de hacer porque llega como un proyecto que yo no lo había trabajado desde el principio. Yo no había hecho la adaptación de la novela, lo habían hecho los hermanos Remón, Pablo y Daniel, y yo entro un poquito tarde y con muy poco tiempo. Entonces, para mí fue coger un proyecto y decir, ostras, ¿cómo me lo hago mío? Yo estaba acostumbrado a todas mis películas anteriores, pues ya te digo, Sola empecé a escribirla en el año 92 y la rodamos en el 98, 6 años después. Habana Blue lo mismo, La voz dormida, 4 o 5 años también. Este fue un proyecto de que en 3 meses ya estaba rodando prácticamente. Entonces, había que hacer muchas cosas y entre ellas, lo más complicado, por supuesto, era encontrar a los niños. Claro, la zona donde rodamos, que es la zona esta del altiplano de Granada, es decir, la zona de Orce, Galera, Huesca, que era una zona que yo no desconocía absolutamente, pero que sí el productor, Juan Gordon, de Morena Film, la conocía bien, y fue el que le sugirió que fuéramos a rodar allí. Bueno, pues entonces, cuando llegamos allí, vimos un lugar maravilloso, increíble, unos paisajes tremendos y bueno. Después, la otra cosa maravillosa también que me daban con el proyecto es que tenía un pie forzado que era Luis Tosar, ¿no? Que bendita imposición, ¿no? Que es un actor, pues yo creo que ahora mismo prácticamente donde está entre los 2, 3 grandes actores ahora mismo del cine europeo, ¿no? Y de España. Sí. Efectivamente, solo él puede hacer el personaje. Entonces, con él yo tenía mucha tranquilidad porque solo fue hablar con él un par de veces, teníamos claro por dónde íbamos a tirar y era fácil. Con Luis fue súper fácil, pero claro, el niño era complicado porque volvemos a un problema que ya lo viví con La voz dormida, que es hacer época en la actuación, ¿no? Es decir, ¿qué es lo difícil de la actuación? Y tiene que ver también con los acentos. Es decir, normalmente si hace una película contemporánea, la ubicas o no le das un espacio, la ubicas en Madrid o la ubicas en una ciudad grande, bueno, que los actores hablen más o menos un castellano neutral, sin acento, digamos, bueno, vale, se acepta, no tiene importancia. Pero no es lo mismo cuando quieres hacer una película de época y sobre todo la ubicas en espacios pobres y miserables, como el caso de Intemperie, donde ocurre en la España profunda de los años 50, después de la posguerra, con un nivel de miseria tremendo y en las zonas, digamos, más paupérrimas, más todavía, ¿no? La gente viviendo en cuevas de una manera muy miserable, porque además vivían en una zona, además de ser pobres, vivían en una zona apenas sin agua, una zona de sequía, de secano, donde todavía la pobreza es aún mayor, ¿no?
Entonces, todo esto hacía que teníamos que buscar actores más o menos, quitando a los protagonistas, que podíamos, no pasaba nada, pero buscar actores que más o menos, si la ubicamos la película en la zona centro-sur de la península, ¿no? ¿Vale? Más la zona, buscando las zonas más áridas, para que tuviera sentido, pues claro, había que buscar ahí gran parte de los actores, ¿no? Y entonces, con respecto al niño, claro, crear época con un niño que no es actor, es decir, un niño que con la edad que tiene, 11 años, pues hay niños que hacen teatrito en sus colegios y algunos han hecho algunos cursitos, pero en general a 11 años no te ha dado tiempo a aprender nada. Normalmente suelen ser de sí mismos los niños, ¿no? En este caso, habría que buscar un niño que interpretara a un niño de pueblo, de familia muy pobre, de pueblo del mundo rural profundo, ¿entiendes? Con respecto al acento, con respecto al físico, con respecto a la mentalidad. Y además tenía que ser un niño que tuviera una capacidad de interpretación, porque fíjate tú que nada más que empezando la película el niño ya ha sufrido lo que no quisiéramos que ninguno de nuestros hijos sufriera nunca, ni ningún niño, que son los abusos, maltrato. El niño ya empieza la película con una mochila, con una carga de dolor tremenda. Sí, ya le han destrozado la vida a ese niño. Entonces la película empezaba ahí, pero además durante toda la peli, que ocurre en muy poco espacio de tiempo, ocurre, no recuerdo si habíamos como una semana y pico como mucho, en esa huida, fíjate tú, va a conocer, va a estar a punto de morir de sed, va a tener que interpretar a un niño que está a punto de morir en el desierto casi. Va de pronto a conocer a otra persona con la cual se va a abrir. Va a hacer el proceso casi de acercamiento paterno-filial. Va a vivir las torturas, incluso la muerte delante de su propia cara. Al final, el hombre, la única persona que la ha tratado bien y que él lo puede sentir de una manera espiritual, como si fuera ya su padre, se le va a morir en los brazos. Imaginaros todo el arco dramático que tenía que vivir el personaje. Cuando yo me di cuenta, claro, me di cuenta, como he dicho antes, al coger el guión y decir, ostras, tenemos que buscar un niño que vaya de la marinera, lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso fue ya, venga, rápidamente pusimos equipo de casting a buscar por todo lo que estamos hablando. Estuvimos por la zona de Murcia, por la zona de Albacete, Extremadura, Andalucía, buscando, y llegamos a hicimos una preselección aproximadamente de unos 10 11 niños, que eran los que más no tal, estuvimos con ellos trabajando un fin de semana, porque claro, era tan importante, si el niño fallaba, se nos fallaba toda la película. Por lo tanto, yo no podía equivocarme. Entonces estuvimos trabajando con ellos, estuvimos haciendo muchos juegos, muchas pruebas, mucho tal, y a base de trabajar con ellos, pues fue Jaime López, fue el que de alguna forma se fue ganando un poco el que se acercaba más a lo que estábamos buscando, ¿no? A un niño que podía ser además objeto del deseo de este camarada. Entonces tenía que tener unos cuantos factores importantes y bueno, y ya. Y una vez que ya nos decidimos por Jaime, claro que sí, empezamos. Lo que pasa es que Jaime, el pobre mío, todavía estábamos allá por el mes de mayo, junio, todavía él tenía clase, tiene que terminar sus clases, por lo tanto él no se incorpora al equipo, digamos, a la preparación de la película y a los ensayos, pues ya hasta que no terminan las clases. Fíjate, sí me tenía el hándicap de que solo tuve con él 15 o 20 días para preparar el personaje, porque el resto del tiempo tenía clase. Entonces, pues claro, le pedimos, venga, pues tienes que adelgazar, tienes que hacer ejercicio, ponte moreno, es decir, teníamos que intentar que él físicamente pues pudiese ser ese niño de ese, digamos, de esa España rural profunda, ¿no? Y fuimos pidiendo todo ese tipo de cosas que lo fuera haciendo y ya después cuando ya lo pudimos empezar a trabajar, pues sí, pues tuvo que trabajar el acento, la manera de hablar, la agresividad, tuvo que aprender a montar caballo, él no sabía montar caballo, tuvo que aprender a llevar un burro, tuvo que aprender a tirar de las ovejas, de las cabras, tuvo que aprender a ordeñar y además, obviamente, tener enfrente a un gran actor como era Luis Tosari, que no se... Entonces, todo eso fue un trabajo muy importante. Ahí hay que señalar que teníamos a Mercedes Almancha, que es una coach que estuvo trabajando con el niño desde el primer momento y que a ella hay que agradecerle posiblemente la mayor parte del trabajo con él. Bueno, ella estuvo todo el tiempo con él, ayudándole, explicándole una y otra vez, que el niño se supiera. Y Jaime, bueno, pues tenía el talento, tenía sobre todo una disciplina increíble, una seriedad, un rigor, y fue un niño que no dio ni un problema en ningún momento,
siempre venía con su letra, aprendía perfectamente. Si hay secuencias de 4 páginas y se la sabía entera sin tal, no tuvimos nunca que cortar, poner nada. Estaba siempre dispuesto, con ganas y claro, se dieron todas esas buenas condiciones para que al final hiciera un trabajo bonito, ¿no? Fíjate, digo, es un trabajo muy laborioso el tema y sobre todo teniendo en cuenta, como os explicabas antes, lo difícil que es rodar todo en exteriores, donde los niños tienen unos horarios bajo el sol, donde los niños tienen unos horarios y no pueden trabajar todo el día con los adultos, en unas condiciones muy duras, de terminar de comer y con 40 grados fuera ponerte a ponerte en plan artista, a hacer arte, ¿entiendes? A tragar polvo, a todo lo que fue en ese sentido bastante duro, pero bueno, ahora mismo yo lo veo ya como parte ya de la leyenda, ¿no? Que es muy bonito el pensar, y cuando ve las imágenes ahora que habéis puesto, pues joder, qué cosas mal. Muy bien. Dime. Benito, vamos a ver si Silvino tiene preparado preguntas para ti, pero antes de que lleguen las preguntas tengo que decirte que eres un director que nos haces vivir tus películas, que nos traen no solamente como espectadores, nos gustaría trabajar contigo en el desarrollo de una película, hacer un extra, que pudiera recoger algo del campo. Nos haces inolvidable las películas, te tenemos que agradecer que seas este director que ha nacido no sé cómo en el cine y que sigas haciendo películas para nosotros. Silvino, ¿hay algo por ahí de haber recibido? Sí, no, bueno, más que preguntas, lo que estamos intentando es ya hacer pasar a los invitados para que hagan las preguntas directamente. Muy bien. Sí que puedo, mientras José Luis nos da paso a algún invitado, sí que puedo hacerte una pregunta, Benito. Es Aitor Sáez, de Jáuregui, que como músico dice que le impactó mucho a Habana Blues. Conocía la Cuba de Buenavista Social Club, Bebo, Los Bambán, etcétera, pero no los géneros musicales que se presentan en la película. ¿Qué fue lo que motivó para enseñar esos grupos hasta el momento que eran desconocidos de Cuba para afuera? Te he pillado. Vale. No, para empezar, todo el mundo yo creo que sabe que Cuba es un país, posiblemente sea de los países más musicales del mundo, ¿no? Tienen el ritmo metido, la música es fundamental en su cultura y sobre todo además la enseñan y la aprenden desde muy, muy jovencito. Es decir, hay escuelas de música donde ya desde que empiezan a estudiar, digamos, lo más básico, ya estudian música, por eso tienen un montón de músicos muy buenos y muy preparados, ¿no? Y la música forma parte del día a día, la vida. Cuba sin música sería impensable. Bueno, cuando yo hago la primera versión del guión de Habana Blues que contaba antes, que la había escrito en el año 94, 95, cuando me había terminado de salir de la escuela, los grupos, no había tanto esos grupos o yo no los conocía tanto. Es decir, había algunos grupos de rock, pero el rock, date cuenta que el rock estuvo muy mal visto durante una gran parte de la revolución cubana. De hecho, los Beatles estuvieron prohibidos, la música, el rock anglosajón estaba prohibido en Cuba durante bastante tiempo. Entonces no había lo cual, pero sí había grupos que obviamente que lo hacían, pero eran muy, muy marginales. Lo que sí estaban muy de moda eran, digamos, pues lo que llamaríamos la novísima trova cubana, lo que sería los sobrinos o los hijos pequeños de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y tal, que eran los que eran una especie de cantautores, ¿vale? Entonces, estos eran los que se tocaban en las peñas, era el cantautor con su guitarrita en una especie de peña, de club, de tal, donde la gente cantaba. Tal. Y ese era, en principio, la música que yo iba a meter en la película, porque eran los años en que yo estaba y entonces me gustaba el rollo cantautor, ¿no? Eso estaba hablando del año 94, 95, cuando diseño el proyecto. Cuando en el año 2003 vamos a volver a Cuba para empezar a hacer una reescritura última del guión, porque vamos a rodar la película ya en el 2004, después de Sola hice Padre Coraje, la serie, la miniserie de televisión, y entonces cuando ya vamos a volver, entonces cuando vuelvo, yo le pido al productor Antonio, digo, Antonio, vamos a hacer un pequeño trabajo de investigación, vamos a ver qué está pasando en el panorama musical para actualizar el guión, porque yo lo tenía más o menos adaptado a ese. Y cuando llego ahí es maravilloso. Primero había llegado la era de la digitalización. Ya la gente en su casa con un ordenador, la gente se puede hacer un disco. Es decir,
hay montones de programas con multipistas que te grabas, y te haces una maqueta o te haces un background, que ha sido importante el background para los músicos del hip hop, del rap y tal, ¿no? Bueno, pues de pronto había florecido por La Habana una cantidad de pequeños estudios y una cantidad de grupos con una diversidad musical, pues todas las que aparecen en la película, que yo flipé, digo, ostras, esto es mucho más potente de lo que yo había pensado. Y entonces hicimos todo un trabajo, un nuevo ejercicio de adaptar a La Habana Blues a ese momento, al 2004, ¿no? Y ahí fue donde aparecieron pues, grupos que hacen thrash metal, que hacen hip hop mezclado con jazz, el salsa mezclada. Es decir, todas esas fusiones, porque el músico cubano, que es maravilloso, increíble, es capaz de absorber muchos géneros musicales y hacer lo propio. Tiene la capacidad creativa y la formación suficiente para que coger cualquier género. Ya eso pasó con el jazz, cuando surgió el jazz latino ya hace muchos años, pues igual, ¿no? Entonces, claro, convertían muchos de los ritmos musicales, lo hacían propio y le daban una personalidad. Yo lo único que les pedí fue que todos los temas fueran cantados en castellano, digamos, ¿no? Para que realmente fuera rock en español, ¿no? Y algunos tenían canciones escritas en medio inglés, metal, las cambiamos, las volvimos a grabar, le dimos un poquito de producción musical y así fue como surgió pues bueno, ya después lo que fue la banda original, que es la que cantan los protagonistas, son ya la composición original para la película. Lo que cantan los grupos eran temas de ellos que nosotros volvimos a grabar con mejor calidad para utilizar en la película y lo que cantan los protagonistas fue lo que nosotros hicimos, que a mí lo que se me ocurrió en aquel momento, por la vitalidad y la fuerza que yo quería que tuviera, que fuera una especie como de rock cubano, rock latino, ¿no? Donde cogíamos pues ciertos instrumentos y cierta música, digamos, más bien instrumentos y sonoridades afrocubana, es decir, caribeña, mezclada con el rock y tal, y buscando ese personaje que es el que interpreta el protagonista, esa especie de Lenny Kravitz caribeño, ¿no? Es al final el que interpreta el prota. Y así fue como hicimos y fuimos construyendo una banda sonora que yo creo que reflejaba muy bien el momento vital de los músicos jóvenes cubanos en aquel momento, ¿no? Y claro, dejamos a un lado el tema del mundo de la salsa, porque ya era muy conocida y nos metimos más en el mundo más underground, más alternativo. Fantástica banda sonora, de verdad, Benito. Me encantó, sobre todo, sí. Oye, mira, vamos a dar paso a Patricia Arizmendi de San Sebastián y nada, os presento y ya pues entre vosotros charláis. Vale. Hola, Patricia. Hola, Benito, ¿qué tal? Bueno, ya veo que muy bien. Bueno, para aquí. Vale. Sí. Oye, pues encantada de saludarte. Yo soy de Donosti y me ha gustado muchísimo tus películas Sola. Me gustó mucho La voz dormida, que la vi en el Festival de Donosti. Me gusta mucho el trabajo de María, de Inma. Y me encanta Habana Blues, esa secuencia justo que estabas hablando, de la terraza. Me parece súper emocionante, súper exquisita. Y bueno, yo te quería preguntar, porque ahora con lo del COVID, yo soy actriz, estamos preocupados, y yo quería saber si tu imaginario a partir de ahora se plantea las próximas historias, porque ya sé que tu película no la vas a poder rodar ahora por lo de África y demás. ¿Las próximas películas las imaginas ya con la situación del COVID por medio o te planteas, bueno, confías en que va a haber una vacuna y que de alguna manera vamos a volver a eso que llaman antigua normalidad? Y bueno, ya que quería saber, añado otra pregunta, que con esto de las ruedas de prensa se añaden muchas preguntas, he visto yo en la tele, si quieres ver mi material. Y ya está, nada más. Queremos verlo todo. Yo creo que tu material, no soy yo quien lo debe ver, tu material lo que tiene que estar, siempre se lo digo a los actores que me lo preguntan, sí. Tengo muchos amigos actores, es que tu material donde tiene que estar son en los directores de casting, porque ellos son los que te van a dar trabajo. Si tú me miras tu material y ahora resulta que da la casualidad que a lo mejor quizás en la próxima película hay un papelito para ti, te llamaré. Pero imagínate que ahora resulta que en la película que voy a hacer no hay ninguna actriz de tu perfil. Pues te fastidiaste, te has gastado un dinero, enviarme y no te ha servido de nada, porque el problema es que yo solo veo a los actores en el momento que voy a hacer una peli.
que es en el momento en que veo. Entonces, claro, para mí un profesional fundamental, parte de mi equipo fundamental, son los directores de casting, porque creo que los actores, igual que el guión es la base fundamental para hacer una película, y si hay un mal guión nunca se va a hacer una buena película, pero como ya saben los maestros del cine americano, que ya lo aprendieron ellos cuando empezaron, es con un buen guión sí se puede hacer una buena película. Entonces, guión. Y después, para mí, lo más importante son los actores. La siguiente herramienta más importante, yo le dedico más tiempo y más energía a buscar los actores y a trabajar los actores, porque soy lo más importante. La cámara y a veces todo lo demás casi puede dar igual. Un buen guión, buenos personajes y un actor apropiado a ese personaje hace que te lo creas y da igual donde esté y cómo esté rodado, ¿no? Por eso te digo que para mí los actores sois lo más importante ya como director cuando vamos a hacer una peli. Pero por eso mismo soy tan importante, yo busco los actores que necesito y que son los adecuados. Si tú, por ejemplo, no me encajas porque no necesito una actriz de tu más o menos edad, más o menos biotipo, ¿no? Pues no sirve de nada, pero puede ser que ocurra. Entonces, creo que para que trabajes de verdad con continuidad, quien tiene que verte son los directores de casting. Y dicho esto... Sí. Lo de tu imaginario, si se está... lo del tema del COVID, sí. Mira, yo confío que la vacuna va a aparecer pronto y que esto lo podamos convertir en un mal menor y que pueda ser otra enfermedad con la que podamos convivir como convivimos con las otras, ¿no? Sí. Y que eso nos paralice y la vida nuestra sea normal. Eso es lo que yo confío. Si no, si tenemos que empezar a vivir el resto de nuestras vidas con mascarilla, pues sí que vamos a tener un problema. Claro. Vamos a tener un problema muy grande para hacer películas, ¿no? No sé cómo lo vamos a hacer. Yo ahora mismo no estoy pensando, estoy como todo el mundo, también tengo mis proyectos, una peli que vamos a rodar después de verano, sí, que comparte del rodaje en África, lo cual no sabemos si lo vamos a poder rodar, vamos a tener que esperar posiblemente a 2021, a ver si se da. Y bueno, mientras pues estoy trabajando en otros proyectos, ¿no? que van surgiendo y que ahí voy, ¿no? Y después, pues como cualquiera, ¿no? Yo estoy aquí como cualquier creador, como cualquiera de vosotros, y de pronto un día algo te viene, te da y ¡puf! Y entonces va y te surge una historia. Yo siempre digo que, igual que antes decía, cuando estoy ya en una película para rodarla, que no voy a rodar la película que yo quiero, sino voy a rodar la película que puedo, en el sentido de lo que hay. También a nivel de historia, no cuento las historias que quiero, sino las historias que puedo. ¿En qué dirección? Es decir, en el sentido de que me salen, de que mi talento me da para eso y no me da para más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces yo hay muchas cosas que pasan, que veo, me duelen, pero me duelen como persona, pero como creador no se me detona. Sí, como creador no me surge una historia para eso. Es decir, pues, me encantaría hacer una película. Es decir, bueno, hay tantos temas que me duelen, que me gustaría hacer películas de eso, pero no me salen las historias. Y a lo mejor otra cosa sí me sale, sí me surge. Cuando digo me sale es que yo puedo tener un tremendo dolor pues con la gente que cruza de África para acá en patera y mueren y este sufrimiento, por ejemplo, de la inmigración o lo que pueda estar pasando ahora mismo con la gente precaria viviendo en pisos hiper pequeños, a lo mejor ahora en estos días que hemos estado encerrados y tal, lo puedo entender y me puede doler, pero igual no se me ocurre cómo contar una historia. Claro. Es decir, ¿qué historia contar con eso? Podría escribir un artículo, podría decir que me duele mucho eso, sí, y me gustaría ayudar y que eso no ocurriera, pero desde el punto de vista artístico, contar una historia que no sea solo el mensaje, sino que encuentres algo hermoso que contar y decirlo de una manera bonita e interesante, eso a veces no surge tan fácilmente. No sé si me explico. Sí. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar que volvamos a la normalidad, a ver si podemos en algunas cosas salir mejorados, y a ver si conseguimos y intentar que no salgamos empeorados. Vamos a intentar ver si, sobre todo porque cuando hablamos de que empeorar, siempre son para los peores. El que lo estaba pasando mal, si se empeora la situación, lo va a pasar todavía peor. Entonces, vamos a confiar que por lo menos vayamos a la casilla de salida y empezar otra vez a jugar, a ver si con el menor sufrimiento posible. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Patricia. Benito, vamos a dar paso a
a Eva María. Eva María de Valencia, de la Cinescuela Méliès. Algo interesante nos preguntará, seguro. Hola. Hola. Bueno, encantada, yo soy Eva. Y nada, como vengo de la cinescuela, bueno, yo estoy estudiando dirección y lo que veo así más complicado, sobre todo para la gente que estamos empezando, es el hecho de llegar a transmitir. Porque un personaje puede estar muy bien construido, pero que no te llegue a transmitir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? O sea, porque en tu filmografía has visto personajes que aparentemente son sencillos. Por ejemplo, en Solas tenemos una madre, una hija, un vecino, ¿no? En Interperium, un pastor, o el niño de un poblado, ¿no? Entonces, ¿cómo aparentemente puede ser un personaje sencillo y al final, cómo llegan a tener tanta alma? ¿Cómo llegan a transmitir tanto? Un poco me pregunto. Bueno, si yo tuviera una buena respuesta para eso, la metía en un frasquito y las vendía. Y ganaba dinero. Una gran Una pregunta. pregunta muy bonita que no es fácil de contestar en teoría, ¿no? ¿Qué se me ocurre con esto? Así, improvisando algo que... Porque tendríamos más que ir soltando cosas y escuchándote más, a ver qué es lo que te pasa a ti, qué sientes, para decir. Pero básicamente, un personaje en sí mismo no es nada, ¿vale? Si tú, Eva, estás ahí quieta y no tienes ningún objetivo, no tienes ninguna necesidad de salir, de hacer algo, tú te quedarías quieta infinita, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que un personaje se mueva? Un deseo. ¿Por qué nos levantamos de la cama? Por un deseo, a veces físico, levantarme para mear o levantarme para comer. Pero hay siempre, lo que hace que un personaje dramático se mueva es porque tiene una necesidad. Algo que le falta, algo que no tiene o algo que quiere. Y eso lo mete siempre a ese personaje y lo lanza a una aventura, lo lanza a ponerse en movimiento, a empezar a moverse. Y como va a encontrar conflictos y va a encontrar problemas para conseguir eso, es ahí donde vas a ver las cualidades humanas del personaje. Y es a partir de ahí, a través de ese conflicto dramático y lo que el personaje vive, el personaje se muestra como es. Es decir, si tú quieres saber cómo son las personas, muéstrale, ponla en un conflicto. Nosotros, los creadores, los que contamos historias, somos una especie de dioses que cogemos unos personajes y les decimos, toma ya, y ahora te voy a dar, me siento palabrota, ahora te voy a dar fuerte, ¿vale? Y lo sueltas en un conflicto y le sueltas con un problema. Y a partir del personaje, resolviéndole, el personaje normalmente saca lo mejor y lo peor de sí mismo. Y eso es lo que hace que al final la gente se conmueva, la gente aprenda viendo cómo un personaje resuelve un problema, cómo un personaje sufre, vive y cómo ese personaje supera eso, es lo que te lleva a la enseñanza. Entonces, claro, lo interesante no es el personaje, lo interesante es el personaje viviendo un conflicto. Si tú le das un buen conflicto, pues pasará algo interesante. Por ejemplo, si tu problema es levantarte para ir a abrir la nevera y coger un yogur, comértelo y volver otra vez a seguir jugando a la PlayStation o al Facebook o a leer, no pasó nada interesante. El espectador 10 minutos después se aburrirá. Pero si tú vas a la nevera, abres y la nevera está vacía, ya tienes un problema. Y si miras al lado te das cuenta que tu madre no está. Pregunta, papá no está. Y de pronto te das cuenta que no puedes salir. Porque hay un cartel que prohíbe salir. Hay coronavirus, pandemia, el COVID. Y un cartel fuerte y han presentado la tal y no puedes salir de tu casa y tú no lo entiendes. Ahí empieza, vamos a empezar a ver una Eva diferente para un mundo diferente. Es decir, cuando metas un personaje, imagínate, por ejemplo, el caso, por algo terrible, que pasó con un judío, una chica judía rica, normal, en la Alemania de los años 30 y pico, 40, que de pronto, al día siguiente, la meten en un campo de concentración, sin nada, sin poder lavarse, sin poder tener una higiene, sin poder tener la mínima, como es de pronto pasar de una vida a otra. Ese ser humano lo metes en un universo de cosas que lo que vas a aprender
es muy interesante. Porque vas a ver al ser humano en algo fuerte. Te estoy poniendo ejemplos muy extremos porque son donde tú haces que el personaje se mueva. Todo eso lo puedes llevar a cosas más pequeñas. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Hay gente que cruzar un charquito les cuesta, tienen un problema y sufren mucho. Y hay gente que han cruzado mares enteros para descubrir o encontrarse grandes aventuras o grandes tesoros, ¿no? Está claro que son personajes que tienen unas cualidades especiales que dependen de la época, espacio-tiempo. También, porque ahora tú vives en este espacio-tiempo, pero si hacemos como en Highlander y te llevamos 200 años para atrás, 300 años para atrás, ¿cómo sería Eva? ¿Cómo sería Eva? ¿Cómo tendrías que vivir en un mundo donde la mujer está subyugada, donde te vas a casar con quien te diga, donde, yo qué sé, 20 cosas diferentes? Claro, depende también, ¿no? Porque si eres princesa, pues igual estupendo. Eres Frozen, 2 años para atrás, pero si te toca ser la criada del criado hijo de puta del no sé qué, del campesino de no sé cuánto, y pasas a ser pobre, 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 miserable, y todos los días tienes que trabajar 14, 15 horas, vas a mostrar otro personaje. Es que todo eso son elementos que influyen mucho y a partir de ahí, claro, ya a partir de ahí está tu sensibilidad como creadora. ¿Qué le haces llevar? Está tu inteligencia, tu sentido común de que tus personajes hagan cosas interesantes, que hagan cosas que no sean tonterías. Es que para que tus personajes tengan una reacción inteligente le tienes que poner una situación inteligente. Entonces, hay un montón de cosas así que juegan, que al final van mostrándote una historia que hace que el espectador quiera saber de ella. Por eso se llama espectador de expectante, intenta conseguir que el espectador esté expectante de lo que tú le vas a contar y de manera inteligente. Y seguro que el espectador al final va a decir, ole, va a decir, ole, viva Eva, que ha hecho una película estupenda. ¿Vale? Pero bueno, estas son ideas, esto habría que trabajarlo viéndolo con cosas y nada. Pero sobre todo intenta construir siempre personajes que sean tan o más inteligentes que tú, nunca más tonto que tú. No tratas al espectador como tonto, porque intenta hacer eso y verás que te cerrarán cosas. Y si hay algo que tú no sabes, investígalo, pruébalo, escucha y mira y observa la vida. Te van a dar siempre ideas más interesantes para construir tus personajes, pero nunca busques el camino fácil, nunca, porque eso te llevará a hacer personajes tontos, a personajes que no cuentan nada, no transmiten nada, no llevan a nada, ¿entiendes? Busca siempre, aunque no lo entiendas, aunque no entiendas por qué el personaje, mejor desconocer un personaje que conocer a un tonto, ¿vale? Como personaje, ¿eh? El resto de tu vida es lo que te dé la gana. Una clase magistral. Se hace lo que puede, ¿eh? Se hace lo que se puede. Gracias, Eva. Bueno, un poco para ir cerrando, porque llevamos más de una hora contigo, Benito. Te tenía guardada esta sorpresa. Sí. No sé si conoces al elemento este que te voy a presentar. Es Emilio Liete, que te distribuyó Solas en su día. También es distribuidor de Wanda, ahora recientemente con Invisibles. Es buen amigo de la casa, de Cineliz. Nos ha aportado muchas buenas películas también. Y tenía guardada esta sorpresa que no quería desvelarte hasta este momento. Sabes que hemos hecho algunas pruebas de comunicación y tal, pero te la tenía guardada y creo que es bueno que os encontréis 2 amigos ahora en este foro. Sí, claro que sí, Emilio. Muy bueno, Emilio, ¿cómo estás, hijo? Buenos días, querido Benito. Nada, es un placer escucharte por tu inteligencia, jodido, y por el arte que tienes de expresarte, que es maravilloso y nos llega a todos. Y luego transmites un cariño social que lo llevas impregnado en tu cuerpo, en esos poros del salitre andaluz. Y da gusto. Y bueno, mira al fondo que tengo un cartel maravilloso de 2 metros por 1,50. 20 años a mi lado. Justo lo que has dicho del Festival de Berlín, que es el primer festival que marca premio al público. Y luego, nada, fue un placer contigo, con Antonio, con María, con Ana, con Carlos, que para descanse, y Antonio. Y fue una maravilla las nominaciones que disfrutamos como locos, luego los Goyas, y luego otra maravilla fue para mí la película que la vi en primer montaje, que no estaba finalizada, y me envenenó y la quise distribuir, como tú bien sabes, de maravilla, y fue un placer totalmente. Mira, aquí ahora vemos una publicidad que hicimos un año en los Renoirs, en el Palafox,
Y aquí en Casablanca, joder, qué bonito. Ay, qué guapo. Qué bonito. Qué joven. He puesto el ¿Cuánta cine juventud? Casablanca porque falleció mi querido amigo José María hace un par de meses por un puto cáncer. Y de todos los cines que fuimos, que te tenía harto de viajar, que lo decías, joder, Emilio, estoy hasta ahí de tantas ciudades, pueblos, y el más bonito que nos pasamos fue en León, con Roberto Bayón, que te hinchamos a picante y estabas jodido. Sí, tenía una etnia que ya Sí, y a la noche nos dice, hijo puta, no hay otra comida aquí que no sea picante. Y el Roberto, Sí. chorizo picante, todo picante. Digo, joder, Benito, perdona. Pero disfrutamos mucho y sobre todo lo que tú has dicho, lo encantador es que el público salíamos todos emocionados en un principio cuando la vi, luego la distribuí con un orgullo y un placer como cuando crías un niño de poquito a poco, como tú has dicho bien antes, y premios, pero el premio en verdad fue el público, aparte de Berlín, el español, que fueron 900 y pico mil espectadores, que es una maravilla. Y estar un año en cartel de continuo en cines de calidad, como son los Remores Plaza España, lo que era el Palafox, bueno, que sigue siendo ahora, y locales, Real Cinema, y nada, fue un orgullo que Antonio y tú nos cedierais esta oportunidad de explotar la película. Y luego, bueno, el último día nos vimos en Sevilla con tu hijo en el festival, que me encantó verte también allí, con tu chaval. Que decía que el hombre pensaba, me miraba diciendo, qué pesado hablando con mi padre. No, pero es increíble lo importante que sois los cines y que sois los distribuidores porque al fin y al cabo, ya te digo, ¿no? La película lo he tenido siempre claro. Bueno, lo tuve claro con Solas, fue cuando lo aprendí. Lo importante que era el cine, ¿no? Cuando la gente ve la película. Porque todo lo demás, mientras tanto, no hay nada. En aquella época es meter algo en unas latas, en los rollos, y ahora es en un DCP, en un disco duro. Pero si eso no lo ve nadie, no tienes nada, en realidad. Y además nada de nada, porque ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, creo que es muy importante que se pueda ver cine, que pueda haber cines en este país donde la gente pueda ver cine de calidad, cine diferente, cine en versión original y sobre todo los distribuidores que tengáis esa ilusión y esa fe en ver y conseguir que las películas lleguen a la gente, ¿no? Porque sois vosotros los que defendéis la peli, ¿no? Ya una vez que los directores la hacemos, ya está hecha, la entregamos, el productor también ya lo tiene hecho, entrega y a partir de ahí es la suerte, ¿no? Es decir, increíble, Solas de todas mis películas es la película más taquillera en el Estado español, es la película más internacional, es decir, vendida en todos lados. Y bueno, yo incluso me encontré una copia, Emilio, no sé si te lo conté, estuve en Tijuana dando un taller y haciendo un curso y yo fui a Tijuana, precisamente, mira, qué curioso, ahora lo cuento con el tema de intemperie. Yo hacía muchos años que a mí la frontera, ese mundo seco, frontera México, Estados Unidos, siempre me ha atraído. A mí el western es un género que me gusta muchísimo, es de mis géneros favoritos. El western y el musical son dos de los géneros míos favoritos, Que ¿no? te envenenan. Me gusta y siempre y entonces estaba en Los Ángeles, salió la idea de hacer un curso y digo, quiero ir a Tijuana y conocer Tijuana porque a ver qué me daba, ¿no? Claro, cuando llegué allí no salí de Tijuana, de aquello y no me conocí lo que yo pensaba que quería conocer, pero bueno, me valió para estar 15 o 20 días allí. Pues fuimos una noche, yo le pedí a los alumnos, porque claro, Tijuana, como sabéis, hacia frontera de Estados Unidos, ahí es increíble, ¿no? Hay una cantidad de nightclub y de bares de desnudo y tal, para beber, vienen la gente de Estados Unidos, de San Diego, a tomar allí, en fin, bueno, es un sitio especialmente más droga, todo, en fin, bueno, un sitio muy particular. Y claro, yo quería conocer la noche nocturna, ¿no? Pero digo, buscando a ver qué pasaba, ¿no? Digo, ya estoy aquí. Y justo en la puerta de un parking hay un tipo ahí muy tirado, muy hecho polvo, con una alfombra en el suelo, con un montón de cosas, está para vender, estas cosas rarísimas, de esto que tú encuentras y quieres vender una gafa rota, yo qué sé. Bueno, pues había una copia de Solas en VHS, tío. Hostias. Yo, en serio. Y yo me quedé así, digo, mira, voy a entrar.
Y cuando La salga, compro. si nadie la ha comprado, la compro yo para decir, compré esta copia VHS en Tijuana. Lo que pasa es que cuando salí ya el tipo se había ido. No sé si la vendió o no vendió la copia, pero fíjate tú qué cosa más rara es ir sola las vueltas que ha dado Por todo por el el mundo, mundo. fíjate, claro, Efectivamente, en una manta de un mantero en un en parque en Tijuana. Tijuana. Una copia de VHS. Entonces, claro, ha sido maravilloso y la experiencia con Sola fue muy bonita y os la agradezco. Te agradezco a ti que creíste en ella y que la moviste y la defendisteis mucho, ¿no? Y eso, pues bueno, ha servido para que la película se viera y a mí me ha servido realmente como director para seguir en esto. No, la verdad es que la vi primer montaje en casa, que no estaba terminada, y me emocionó tanto, tanto que dije, esta no se escapa de las manos, esta la distribuyo. Y luego ya conociendo a Antonio y conociéndote a ti, pues la verdad, con la película y los actores te llena, te emociona. Y luego lo que siempre yo digo, cada película es un niño que nace y que tienes que criarlo y darle las mejores posibilidades, las mejores alas, la fecha, que fue una fecha muy buena, que creo que fue el 5 de marzo, después de festivales, que estuvo también en Valladolid, y aprovechamos una fecha y el público se enganchó, porque también la película nos podían haber descartado diciendo que era muy ñoña, ya sabes cómo era la prensa en ese momento, que si era muy sentimental, que si lo del aborto, tal. Digo, pero esto va a gustar a todo el mundo porque tiene una sensibilidad, tiene una realidad y tiene una expresión y una interpretación y el guión es cojonudo. Digo, esto tiene que gustar a cualquier tendencia, a cualquier gusto y así fue, ¿no? El público salía emocionado y eso es muy bonito. Y luego, Y es curioso, Emilio, es curioso cuando las he visto últimamente, hace unos años, ya a los 10 años volvimos a ir a Berlín, porque se cumplían 10 años de la sección de Panorama, con Sola y tal, y fui, y algunas veces lo he hecho, cuando hay algún pase, es intentar averiguar cómo ha envejecido la película, ¿no? Y me sorprendo con algunas cosas que no han envejecido tanto o que han envejecido bien. Y obviamente el tema de la soledad en la gente es mayor. que ahora estamos con más carencia de cariño social y apoyo a todo el mundo. Estamos como si fuésemos todos maravillosos, ricos y somos unos gilipollas porque nos necesitamos todos. Todos y uno depende de otro y no es esa como ahora los políticos, tú más, ¿no? ¿Qué coño tú más? Vamos a cooperar, vamos a funcionar y vamos a hacer un poco social la vida a todo el mundo, ¿no? Efectivamente, hay mayor cantidad de soledad. Fíjate tú que en Inglaterra, ¿no? Hace unos años, hace unos meses, montaron, ¿no? Antes con la anterior May era, ¿no? La anterior presidenta en Inglaterra, ¿no? Montaron el especie del Ministerio de la Soledad o algo así le llamaron. Es decir, que hay mucha más gente más sola y yo creo que la soledad va bajando de edad. Antes la soledad era muy mayor y ahora es más joven. Te encuentras gente con 50 años muy sola en la ciudad. De hecho, perdona Benito, el otro día leí en prensa, el mes de abril y mayo en Madrid, 67 veces han ido los bomberos a abrir casas con gente fallecida que no se sabía nada de ellos. Tiene WhatsApp, de lo que es la soledad. 67 casos de abrir las casas de gente fallecida solos. Solo, ¿no? Pues, pero esa edad, lo que te digo es que está bajando. Es decir, no. Que ya no es patrimonio, digamos, de la edad, sino que hay eso, el tema de, por ejemplo, de la opción de las mujeres de ser madres solteras sin necesidad de un hombre. A ver, que eso ha existido siempre. Pero ya digo como opción de vida. Es decir, yo voy a una clínica, me fecundo y no sé qué, y tengo un hijo y además voy a formar familia con amigos o tal. Es decir, la manera de construir familias ha cambiado también. Totalmente. Eran pues familias, todo el mundo sabíamos. Ahora no, hay muchísima gente que vive en la ciudad y su familia cercana ya no es su padre, su madre, sus hermanos, sino son sus amigos más cercanos con los que terminas viviendo y conviviendo. Conviviendo más y más. Efectivamente. De ti y tú de ellos. Entonces, viendo la película digo, ostras, hay cosas
en la peli que en aquel momento, por ejemplo, que fue cuando se empezó a hablar de los malos tratos, también fue una película de las que evidenciaron eso, tal, pero todo lo demás que hay en la película, además de eso, que no es solo los malos tratos, que tiene que ver con la manera de vivir, con la manera de relacionarse, con la separación, las distancias que se ha generado dentro de las propias familias, ¿no? Yo vivo aquí, mi familia está a 600 kilómetros, otros a 700, viviendo sin... Es decir, hemos roto el concepto comunidad familiar del espacio pequeño, ahora ya somos ciudadanos del mundo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, como en el caso de la pandemia, ¿no? Sí. Yo lo único que lamento y me quejo de ti, Benito, es que solo he distribuido solas. No, Habana ya hablamos que me hubiese gustado y sin meterme con nadie, una película que tenía que haber funcionado mucho, mucho mejor, porque es una gran película y esta última pues me encantó y que fuera adelante. Pero vamos, es la única queja que tengo tuya. No distribuir las otras. La próxima. Así que la próxima, como te decía la actriz, ¿a quién me dirijo? Al productor, ¿no? Con buenas intenciones no basta. ¿Al señor productor o señora productora? Bueno. Yo como no soy productor, yo bastante tengo Con dirigir sacar para adelante, y escribir. efectivamente, tengo bastante con pensarla y en escribir y en... No, eso la verdad que es un arte. Los que escribís un guión y luego pasmáis el papel escrito a celuloide, bueno, a la película, eso es un arte que es tremendo. Claro. Ya me encantaría tener un poquito de imaginación de esa. Bueno. Y yo más. No, tú tienes bastante y lo único que hay que aplicarlas en su momento. Y es, bueno, Benito, es un placer siempre estar a tu lado, tenerte. Claro. Y los mayores éxitos para ti y te iremos acompañando todos, aunque no participamos directamente, pero indirectamente ahí apoyando. Bueno, ahí estamos. Bueno, Emilio. Un abrazo muy fuerte, gracias Silvino. Un abrazo. Muchas gracias, Emilio. Un abrazo muy fuerte. Oye, recordarte que tenemos Invisibles, ¿eh? Que cuando volvamos a cartel tenemos que volver a encontrarnos con Invisibles, que tendremos a Gracia Querejeta dentro de poco. Sí, señor. Ahí estaremos sin falta dando caña. Muy bien. Muchas gracias a vuestro público que os sigue en el Cineclub del Lis y gracias a vosotros. Y Benito, un fuerte abrazo y hasta otro día. Bueno, gracias, Emilio. Bueno, Benito, un poco por ir cerrando, he rescatado 2 preguntas más de las más votadas. Daniel Torres de Madrid dice que crees que si sería posible volver a la época en la que los directores tengan el corte final de su obra y mandar casi más que las productoras. Michael Cimino cambió eso por su megalómana obra Puerta del Cielo. Gracias, es lo que nos dice. ¿Crees que tenéis más potestad que el propio productor o eso es complicado? Es complicado. Yo ahora mismo mis próximos contratos no está ahí, ¿no? Para eso yo creo que tienes que hacerte casi productor. Yo no, a día de hoy, a día de hoy, yo no he sufrido ningún problema con ese tema. Yo me he entendido bien con los 2 productores o 3 productores con los que he trabajado. Cuando hicimos la miniserie incluso para Antena 3, ahora Intemperie y las películas que he hecho con Maestranza Film, con Antonio, yo no he tenido nunca un problema. Es decir, no puedo decir que necesito, que yo haría mejor película si tuviera el corte final. Es más, no sé si lo haría mejor, ¿vale? Y os cuento un poco lo que... Antes hice un comentario. Una de las cosas que uno aprende, yo he aprendido, por lo menos en hacer cine, que el cine, es decir, hacer películas es un arte que se crea en colectividad. No es un arte colectivo, no es un arte asambleario, ni es un arte que lo decide todo el mundo. Tiene que haber un director, que para eso te pagan y esa es la responsabilidad. Director, una directora, pero es un arte que se crea en colectividad, es decir, es fundamental el trabajo del director de fotografía, básico, fundamental, importantísimo en el look y en la fuerza que tiene que tener la película, es fundamental el trabajo del montador, en la limpieza, en el orden, en el sentido, en la fuerza, en el ritmo que tiene toda la película,
Es muy importante la música y que te voy a decir de los actores y de la dirección de arte y de todo. Y es muy importante, por supuesto el productor, porque es el que sobre todo los buenos productores, son los que saben rodearte bien de gente, saben encontrar lo que hace falta y saben guiarte durante todo el proceso de hacer una película para que al final la película sea la mejor posible. Y esté ahí a tu lado y esté en el momento que a lo mejor te va a decirte, Benito, cuidado, eso no funciona, decírtelo y tal, ¿no? Es decir, yo nunca he tenido en los últimos películas ningún problema con ningún productor y hemos entendido bien y hemos encontrado desde el sentido común, siempre hemos encontrado, y desde la emoción, por supuesto, que ese era el mejor corte o era la mejor película que se podía hacer. No tengo ninguna duda de eso hasta ahora. Sí, no me he encontrado con ningún productor que diga, wow, me cagó la película. No. Y sí creo que a veces nosotros los directores pues podemos creernos demasiado y si no, a veces no oyes a lo que los demás te están diciendo, pues puede ser que el que la cague seas tú por tu culpa, ¿no? Entonces, yo prefiero escuchar y después decidir antes que ir con la soberbia de que yo lo sé todo y cagarla, ¿no? Eso es un poco lo que intento, ¿no? Dentro de lo que soy capaz de hacer y de lo que la inteligencia me va dictando, ¿no? Pero no creo, no es necesario llegar ahora mismo a exigir que el corte final sea del director. Yo no lo he sentido, de verdad. Bueno, Rebeca Torrada de Sagunto nos pregunta que tanto Solas como La voz dormida reflejan situaciones vertebradas por la violencia, discriminación de género. En el momento de crear el guión, adaptación del libro, ¿hay intención de ese enfoque feminista? No hay un enfoque feminista porque creo que eso, es decir, es imponer a las historias. ¿Sí? Cuando uno quiere imponer los mensajes, ahora yo voy a hacer una película así, no, yo es que no creo que sea sano, por lo menos desde mi punto de vista, escribir así. Uno tiene que escribir desde la propia necesidad, lo que antes hablaba con esta chiquita, con Eva. Yo creo que uno tiene que escribir desde la verdad suya, desde su coherencia, de su emoción, pero dejando que los personajes tengan su propia personalidad, que la historia tenga su propia organicidad y no imponer, ¿no? Porque si no uno termina haciendo historias de cartón piedra, es decir, de historias que van, lo importante parece que es contar el mensaje y no es contar el mensaje. Para mí lo importante es que la historia llegue al corazón, al alma, al estómago. Y si después sube hasta la cabeza, genial, ¿entiendes? Pero lo más importante para mí es entrar por la emoción y después la inteligencia. Entonces yo no trabajo desde ahí, desde esa idea. Lo que intento es, como decía antes, que los personajes sean personajes inteligentes y que los personajes, porque sean hombre o mujer, yo no los trato de manera diferente, los trato como lo que es cada personaje. Cada personaje es un personaje que tiene una entidad, que es mujer en una época que pertenece a una clase social, que tiene una idea, que tiene una ideología. Lo que intento, que tanto sean personajes masculinos y femeninos, sean personajes inteligentes y personajes que tengan el valor que tienen que tener y la influencia y la fuerza que tienen que tener para que la historia sea potente. Si eso hace que ese personaje femenino destaque y parezca que es un personaje feminista y tal y cual, porque eso es por digamos, consecuencia de lo que hace. Es decir, que sea su propia acción la que diga lo que son, ¿vale? Es decir, eres, de alguna forma, por lo que haces, ¿no? No por lo que dices. Entonces, lo importante es que los personajes sean coherentes, que la historia sea coherente y que sea una historia contada desde el dolor de un grupo de mujeres prisioneras en una cárcel, pues obviamente esos son los personajes protagonistas de la historia e intento construir que sean personajes los más inteligentes posibles. Ya partía de una novela, en el caso de la novela maravillosa de Dulce Chacón, es decir, ya ella me estaba dando todo lo necesario, es decir, ya toda la materia prima estaba ahí. Solo era cuestión nada más de adaptar la película. Y Sola, que fue una idea original mía, pues fue dejarse llevar y dejarme llevar por todas esas mujeres inteligentes, de enorme sentido común, mujeres maravillosas y estupendas, de una gran fuerza que son para mí las mujeres andaluzas y las mujeres de mi tierra, ¿no? Que son el soporte y la columna vertebral de prácticamente de nuestra sociedad, ¿no? Entonces desde ahí y desde las familias también, ¿no? Por supuesto. Y desde ahí pues dejarla ser y que sean sin yo estar manipulándola, porque si no después quedarían todos personajes demasiado forzados, más o menos. Vale, ya Benito, la última para terminar. José Ortega, de aquí de Valencia,
Es un joven director que dice que, buenos días, me gustaría saber algunos consejos para la cantera. ¿Qué camino sigue un joven director para hacerse un hueco en la industria? ¿Cómo encuentra uno su camino hasta la pantalla de los cines? Gracias, un saludo afectuoso. Enhorabuena, Benito. Esto vale también para jóvenes actores, creo yo. Bueno, eso es muy difícil también de decir, porque ya te digo, si uno tuviera la respuesta a todo eso, me dedicaba a venderla. A ver, yo creo que como cualquier otra disciplina del arte y cualquier otra cosa de la vida, cada uno tiene que buscar la grieta por donde meterse. Si alguien tiene una pasión, un amor, un deseo de hacer algo, pues se ponga a hacerlo, ¿qué va a hacer? ¿Entiendes? Que se deje llevar por ese deseo y buscarlo, y buscar la manera de entrar. Obviamente el cine, por lo caro que es, no es fácil que todo el mundo llegue, porque si todo el mundo quisiera hacer una película, habría millones de películas, no habría, es decir, no hay tantos espectadores para hacer, porque todo espectador quisiera hacer una película, ¿entiendes? Entonces hay otras artes que es más fácil. Hoy en día tú puedes escribir un libro, lo pones en PDF y hay un montón de plataformas que puedes vender tu libro incluso, o pintar, pero una película, digamos, una película media, normal, de 2 millones de euros, necesita mucho. ¿Y qué necesita fundamentalmente? Pues necesita una buena historia, un buen guión y alguien que lo pueda hacer bien. Entonces, para eso, la primera pregunta que se le puede hacer a este joven director que quiere, ¿tienes algo interesante que contar? ¿Tienes un buen guión escrito para hacer una buena película? ¿Lo tienes? ¿Tienes fe? ¿Confía en él? ¿Vale? Porque si no tienes nada interesante que contar, pues espera al momento que lo tengas. A lo mejor cuando crezcas en la vida te llevará a eso, o no tienes nada interesante que contar. Hay muchas películas que hacemos en el mundo mundial que muchas veces dirán, no, ¿y para qué han hecho esta película? ¿Por qué se han gastado este dinero si esta película no tiene nada nuevo que contar ni nada interesante que contar? Y es un peñazo de película, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera cosa que un director no ve, porque lo que él tenga, lo que ella tenga, es decir, los directores noveles que traigan, lo que tienen que traer es algo nuevo que no haya traído otro. Aportar algo que no haya aportado otro, porque si no, ¿para qué? Porque directores con oficio que saben hacer bien, hay muchos, hay montones de directores que saben rodar mejor que yo y que saben hacer, tienen más oficio que yo. Simplemente lo que yo tengo que intentar aportar es que mi historia sea algo que no la haya hecho nadie, o algo que sea interesante, o un punto de vista que sea suficientemente atractivo para hacer la película y funcione, ¿no? Entonces, en un nuevo director, para mí lo fundamental es qué es lo que nuevo que trae, qué es que traes, qué vas a aportar, y con eso empezar a pelear y a luchar, ¿no? A ver dónde encuentras ese productor, que fue lo que a mí me pasó con Sola, que yo encontré el productor adecuado para ese proyecto, porque Antonio Pérez, Maestranza Film, como digo, también de pueblo, creo de pueblo cordobés, me parece, si no recuerdo mal, y él entendía lo que estaba pasando en la historia, pero otra gente leyó el guión desde aquí, desde Madrid, productores importantes, y no supieron verlo, ¿me entiendes? Entonces, con ese proyecto que tú tienes que encontrar también el productor adecuado que va a entender el proyecto y que te va a entender y que crea firmemente, igual que antes hemos hablado con Emilio, que después encuentres al distribuidor adecuado que quiera distribuir esa película, y después los cines que amen ese tipo de películas y la quieran programar. Es decir, hay toda una cadena. Pero bueno, para empezar y hacer la peli es tener ese guión, que ese guión realmente merezca la pena, y encontrar el productor adecuado. Y si tienes suerte, bueno, pues si petas con tu primera película, como me pasó a mí, tienes suerte, de pronto págate, triunfa, te dan Goya, no sé qué, no sé cuánto, harás la segunda. Si lo que te sale es un churro, pues a lo mejor no haces una segunda. ¿Y eso qué vamos a hacer? La vida es así. Bueno, Benito, Fernando, no sé tú, Fernando, si quieres aportar algo más, un poco por ir cerrando ya. No, hombre, hemos tenido una clase magistral gracias a que Benito sabe mucho de cine y sabe... Bueno, pues agradecer a la audiencia, sois fantásticos, toda la gente que participáis. Benito, agradecerte tu presencia y simplemente dejarme 2 minutos para comentar que estamos buscando fecha y hora para el siguiente Cineclub Online. Va a ser Gracia Querejeta, pero conforme han ido avanzando las semanas, se van complicando también los trabajos de la gente y es complicado ajustar las agendas. En cuanto tengamos información, os avisaremos con suficiente tiempo.
Nada, Benito, mil gracias, de verdad, es un placer estar contigo. Sabes que el LIS es tu casa y bueno, y el resto de los cines que nos acompañan se van a sentir igual de agradecidos con tu presencia y tienes más amigos para visitar a partir de ahora, creo yo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a esperar si en vez de tardar otros 8 años entre película y película, a ver si esta vez tengo más suerte y en un añito y pico estamos otra vez por ahí, ¿vale? Venga, Muy bien, bueno, un te beso, un esperamos, abrazo fuerte. Benito. Familia. Te esperamos Cuidarse. fuerte. Venga, Chao. un abrazo. Chao. Adiós. El único sentido que tienen las películas es hacerlas para establecer un diálogo con los espectadores. Hasta que no está en los cines y la ve la gente, realmente una película no se ha terminado. Cines LIS no son cualquier cosa. Oye, y qué pantalla, Qué Adriana? maravilla. Invito a toda la gente de Valencia a que se una y que siga viniendo a los cines LIS. Y es maravilloso vivir esta pasión con el cine.